me saco a mí, ahí está. Bueno, ya vimos dos presentaciones a cargo de la doctora Katz, que incluía todos los aspectos de diagnóstico, evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes, y el doctor Servio, que incluyó los aspectos quirúrgicos. Así que, a modo de muy breve introducción, vamos a decir que representan entre el 10 y el 20% de los tumores intracraneanos, que se subdividen en micro y macro según el volumen tumoral, y en productores o no productores, o funcionantes y no funcionantes, según producen o no hormonas. Es una patología que requiere tratamiento multimodal y requiere la participación de equipo multidisciplinario, que aquí nos convoca, incluye endocrinólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, oncólogos, cuando la cosa se complica, neuroradiólogos. El tratamiento de elección es el quirúrgico, pero muchas veces resulta insuficiente, quedando remanentes que llevan a las recidivas. Y es ahí cuando la radiocirugía tiene su rol. En general, en pacientes que persisten con secreción hormonal activa en el posoperatorio, o que tienen una cinética de crecimiento elevada, que en esta región se considera elevada a más de 3%, y los pacientes que tienen un remanente, se documentó que a los 5 años o 60% de los crece. Utilizó la radioterapia en 1909, pero hasta 1950 no se publicaron las primeras series. Este es un campo clásico de la radioterapia externa fraccionada, que va de 6×6, con 2 incidencias laterales y una incidencia anteroposterior. Como vemos, el área irradiada es bastante amplia y conllevaba a estas secuelas, estas imágenes hiperintensas en el FLAIR, que muchas veces se acompañaban de deterioro cognitivo, de afección de la vía óptica y del tronco encefálico, todas estructuras bien radiosensibles. Lars Leksell fue un neurocirujano que inventó y creó, digamos, primero la idea y el concepto de la radiocirugía, impulsado con una mortalidad muy elevada, en la época en que él era cirujano, de aproximadamente 60% de los pacientes que sometían a neurocirugía, en contexto de una anestesia muy, digamos, deficitaria o improvisada. Y él surgió con esta idea de dar una dosis muy elevada, pero a un volumen muy pequeño de tejido, a través de un cráneo cerrado. Y fue recién en 1968 que, después de mucho trabajo de campo de investigación, en diseñar el equipo e investigación en los resultados, que se trató el primer paciente con radiocirugía. Este era el equipo que él diseñó, es un equipo autoblindado, con múltiples fuentes de cobalto distribuidas en la hemisfera. A ver si se ve el cursor. Ahí apareció. Este es, por ejemplo, uno de los que tuvimos en el Gamma en Flenny, que al principio el posicionamiento del paciente se realiza de forma manual, acá está el eje de las X y acá el eje de las Y, y que en un casco de tungsteno, que es de alto número atómico, que no permite el paso de radiación, solo sí a través de los colimadores, estos mínimos espacios, que en este caso es de 14 milímetros de diámetro, pasaba a la dosis radiante. Este es el equipo actual y moderno del Flenny. Este es el Perfection, que es un sistema completamente robotizado, que es la camilla a la que se desplaza, moviéndose tantas veces como sea necesario para hacer la planificación que, bueno, los que idearon el planning crearon para ese paciente. Y este es como, digamos, se ve como las múltiples incidencias, que en este caso este equipo tiene 192 fuentes de cobalto, pasan en una dosis despreciable del tejido sano y se concentran en el volumen a tratar. La Argentina tuvo un rol bastante importante en cuanto a la radiocirugía. El doctor Betti, que fue quien entrenó al doctor Mondolesi, en 1982 diseñó un adaptador que lograba que los equipos de radioterapia clásicos, los aceleradores lineales, pudieran hacer radiocirugía, que contribuyó muchísimo a la difusión y masificación de la técnica. Y el doctor Antico estuvo desde los inicios, cuando el segundo Gamma Knife del mundo llegó a la Argentina en 1984 a la Clínica del Sol. Y en el 2000 llegó tal equipamiento a Flenny. Este es un equipo de LINAC que tiene 2 ejes de rotación, el gantry, que es la fuente radiante, que es la que se mueve, y la camilla. Y a través de arcos concéntricos se entrega la dosis ideada. Y es así que pasamos de este tipo de campo muy amplio, con la inclusión de mucho tejido sano, a este tipo de dosificación y planificación con volúmenes mucho más pequeños, permitiendo entonces elevar bastante la dosis.
Entonces, las indicaciones son de la radiocirugía en los adenomas pituitarios, en los remanentes, que en general, esto sucede en los pacientes que tienen invasión intravenoso, que tienen invasión dural, y que tienen una inmunomarcación positiva para cualquiera de estos ejes, que se llaman silentes. Para las recurrencias, o sea, cuando algún remanente evidencia algún crecimiento, para los pacientes que persisten con hipersecreción hormonal luego de una resección, y de una forma un poco más controvertida, es una alternativa a la neurocirugía en los pacientes que tienen elevado riesgo quirúrgico o que se niegan a una cirugía. Este es un trabajo ya conocido por todos, de Knopf, que mostró que, digamos, del grado 2, 3A, 3B o 4, la carótida del adenoma, en general se espera un remanente, digamos, cada vez con mayor tasa de probabilidad en el postquirúrgico, y en general se trata de tumores también más agresivos, y son estos los que en general son nuestros pacientes. Digamos, la lista de diagnósticos diferenciales es enorme, con lo cual siempre se aconseja tener una histología. Nosotros estamos en línea con este pensamiento porque sabemos que además de que uno tiene un diagnóstico de certeza, muchas veces son las marcaciones silentes o algunos índices de agresividad que también condicionan la forma de seguimiento y la terapéutica que uno le indica. Esta es la técnica que se hace en gamma, todos los pacientes que se van a tratar, se les realiza una tomo de alto campo, una resonancia en equipo 3 Tesla, o sea, de alta potencia y con mucha definición de imagen. Se realiza inmovilización con la colocación del marco, y el día del tratamiento se pone el marco y se hace una tomo estereotáctica. Se hace un corregistro de esta imagen de alta definición de la reso, junto a la tomo que nos da la localización en el espacio, y luego de la planificación se realiza el tratamiento. Y algo muy, muy importante, después entrar en un protocolo de control y seguimiento. Bueno, nada, el desarrollo que sufrió el área de las imágenes es por todos muy conocido. Las imágenes de los inicios de los tratamientos, a veces a duras penas se puede ver un remanente postquirúrgico, y hoy en día se definen con mucha más claridad. Igual agrego que sigue siendo una de las áreas más difíciles y muchas veces un desafío, porque son pacientes que muchas veces tuvieron varias cirugías y es muy difícil precisar el target. Nos ayuda en los scan dinámicos, en los microadenomas, y también la secuencia de supresión grasa en los postquirúrgicos, que a veces tienen, ¿no?, en la plástica para el sellado del piso dural, tejido adiposo. La inmovilización depende del equipo. Esto es la inmovilización que se realiza en el acelerador lineal, pero bueno, en Fleni usamos los marcos de estereotaxia. Esta es la tomo que se realiza de rutina previo al tratamiento. Algo importante a la hora de la colocación del marco es que nosotros planificamos y dibujamos el área a tratar en el axial. Entonces, si no colocamos el marco con el eje de inclinación de la vía óptica, nos pasa esto, que tenemos la vía óptica en muchas secuencias. O sea, tengo un pedacito de vía en cada una de estas imágenes, y nos dificulta mucho a veces la identificación, y si uno la orienta, como sabemos que tiene la inclinación la vía óptica, obtenemos esto. O sea, que en 2 cortes podemos visualizar más fácilmente la vía. Los órganos de riesgo son los órganos que son estructuras vecinas al área a tratar, que tienen una limitante de dosis a recibir, y son las que limitan las dosis. En general, para los no funcionantes, las dosis son menores que para los funcionantes, que requieren dosis mayores. Y se describe una correlación directa entre la dosis y el efecto, tanto para el control tumoral como para el control hormonal. No se asusten con esto es simplemente para mostrar que el N de pacientes reportados en las series de adenomas, por ejemplo, no funcionantes en este caso, es bastante reducido, y tomamos el trabajo de mayor N para mostrar su casuística. Este es un estudio que se realizó en 9 centros de Gamma Knife de Norteamérica, que reunió 512 pacientes, que el 94% tenía una resección quirúrgica previa, el 58% presentaba un hipopituitarismo pre-Gamma Knife postquirúrgico, o también a veces inherente al tumor, ¿no? Que la dosis prescripta al borde de la lesión era de 16,4 en promedio en esos 512 pacientes,
que 3/4 invadía el seno cavernoso y 1/3 más o menos tenía extensión supracelular. Uno de los hallazgos de este grupo también fue que el tiempo libre de enfermedad sufría, digamos, era distinto y era mucho mejor en pacientes que tenían tumores, digamos, que se trataron tumores con volumen menor de 5 centímetros cúbicos, y que esto bajaba el tiempo libre de enfermedad o de control tumoral si el volumen era mayor. Y en general la tasa de control tumoral es muy buena, mayor al 90%, y una leve, digamos, tendencia a disminuir en los seguimientos, pero de muy largo plazo. En 5 años de seguimiento, el 95% de los pacientes persistían con control del tumor, a 8 años 91%, y a 10 años el 85%. Esto es simplemente para remarcar lo que dije, y que en un review de 696 pacientes también la tasa fue superior al 95%. Complicaciones. Se dice que con bajo riesgo de complicaciones se pueden tratar lesiones en el seno cavernoso con el rango de esta dosis de 19 a 30 grades. Y se reporta una incidencia de menos del 5% para neuropatía de pares craneanos, y que en la mayoría de los casos, 67%, fue de forma transitoria. Un porcentaje levemente superior, de 9%, se reportó en pacientes que sí ya tenían un déficit de un par craneano y empeoraba luego de la radiocirugía. Esto es tomado de otro trabajo que reporta la incidencia de compromiso en los distintos pares craneanos. El más importante reportado en ese trabajo fue el de la vía visual, de 6,6%, y seguido por el tercer par. Vemos que el resto de los pares se afecta en una forma mucho más inferior, y vamos a detenernos un poco y entrar en este tema de la vía óptica, que se reporta que es un viejo dogma en realidad, que reporta que la dosis segura es entre 8 y 10 grades. Lo que dicen los expertos es que todos los trabajos que reportan esa dosis como segura son reportados más o menos en 1998, 2003, 2000, y en realidad un nuevo metaanálisis publicado por el grupo Quantec dice que esto estaba subestimado y que en realidad seguramente se puedan aplicar, digamos, hicieron toda una demostración más física y basada en casos previos de muchos trabajos, la dosis segura era de 12 grades. Y que en realidad esto seguramente tenga relación a que eran imágenes digamos, de peor calidad en esa época, y que los equipos de tratamiento también tenían digamos, menores herramientas y capacidad de evitar ciertas dosis en ciertas estructuras. Este es un trabajo que se publicó en pacientes tratados con radiocirugía de craneofaringiomas, que lo tomamos para extrapolar que también la tasa, digamos, de efecto adverso en la vía óptica rondaba el 5%, que se reportaron 3 pacientes de 94 que completaron el trabajo en un largo follow-up, pero que revisando la planificación, 2 pacientes habían recibido 15 grades y 8 grades, pero tenían antecedente de la radioterapia. Y Sheehan, que es uno de los que más publican este tema en radiocirugía, sugiere que ante el antecedente de la radioterapia se bloquea al máximo posible la vía óptica, que en general con los equipos modernos se logra sin grandes problemas. Obviamente en función de cada caso, ¿no? Respecto de la función endocrina o de la disfunción, la tasa de hipopituitarismo reportada en este, vuelvo al trabajo de los 512 pacientes, era de 21%, y tiene relación al tener un antecedente de tratamiento radiante, al haber empeorado un par craneal o al tener una mayor dosis al margen. El eje más frecuentemente afectado es el tiroideo, en un 16,3% de los casos, seguido por el corticoideo. Ambos son de vital importancia para el paciente y deben ser suplantados y reemplazados con seguimiento con endocrinología. Otras complicaciones, estas son 2 complicaciones que se reportan en general más que nada relacionadas a la radioterapia, que era la aparición de nuevas neoplasias en el campo de irradiación y ACVs, pero que en tratamiento de adenomas pituitarios con radiocirugía no se demostró.
y que un 7,7% de los pacientes requirió otra modalidad terapéutica por fallas en la respuesta. Esto lo pongo porque me pareció muy interesante. También el grupo este, que es el que más publica de radiocirugía en adenomas pituitarios, hizo un score que va del 0 al 4, siendo el 4, digamos, el mejor score. Se llega al 4 si uno tiene un tumor de menos de 5 centímetros cúbicos, si uno tiene más de 50 años, y si no tiene antecedentes de tratamientos radiantes previos. En caso de llegar al 4, hablamos de que el paciente tiene más de 95% de chance de control tumoral y preservación neurológica. Estando en el otro extremo de la tabla y del score, los que tienen 0%, digamos 0 en este score, o sea, todo lo opuesto, que tiene una probabilidad de control tumoral y de preservación neurológica de al orden del 20%. Este es un ejemplo de un tratamiento, un no funcionante. La dosis, digamos, lo amarillo, es la curva de isodosis de la dosis prescrita, que en este caso fue de 18 Grays. Todo lo que está por dentro de esa línea tiene más de 18 Grays. Y la línea verde de más afuera es la de 8 Grays, que es la que se sabe es segura para la vía óptica, que siempre verificamos que no sobrepase ese valor. Este es un caso clínico que es interesante demostrar que este tumor, digamos, un paciente que había tenido múltiples cirugías, no se quería operar más, y este tumor estaba en contacto con el nervio óptico. Por ejemplo, que por supuesto que no es lo más habitual, pero así todo se decidió hacer el tratamiento, y en esta parte, en contacto con el óptico, se hizo un subdosaje, o sea, se dio la dosis adecuada a todo el resto tumoral, pero en esa parte obviamente priorizamos la seguridad de la vía óptica, entonces se ve que ningún punto de la vía óptica tiene más de 8 Grays. Y estos son sus resultados, en este caso están en el sentido horizontal, bueno, es el axial, el coronal y el sagital del caso, vemos ahí cómo estaba desplazada el óptico izquierdo, y cómo en agosto de 2019, para el tratamiento realizado en junio de 2018, se ve una liberación de la vía y una reducción del volumen tumoral. Acá lo mismo, pero en este caso, perdón, pero porque así es el software, está en columnas. Se ve que esto no solo persistió, sino que aún mejoró con mayor reducción tumoral y mayor liberación de la vía óptica, que obviamente preserva su función, ¿no? Este es otro caso clínico. No tengo la imagen prequirúrgica, pero bueno, es una paciente de 38 años que en realidad consultó por alteraciones del ciclo cuando suspendió los anticonceptivos porque estaba buscando un embarazo. Al no presentar su ciclo, fue a control con endocrinología, se le encontró un adenoma, se inició cabergolina, no logró el control del ciclo y a los pocos meses se agregó una diplopía por un sexto par derecho. Entonces se hizo una cirugía transnasal, se evacuó y quedó este componente en el seno cavernoso. A los 2 meses de la cirugía la paciente digamos, recuperó su ciclo menstrual, pero la anatomía patológica tenía una cinética de 4%. Y bueno, y se generó un debate de si realizar la radiocirugía o si esperar en función de la cinética y en función de su deseo de ser madre. La paciente finalmente decidió tratarse. Esto fue en octubre de 2016, el día que se trató. Acá vemos en el coronal, ¿no?, el remanente tumoral. Y en julio, su control a largo plazo, que se redujo el volumen tumoral y logró ella al año del tratamiento su embarazo. Y este es un control a más largo plazo, donde se observa menor volumen tumoral, digamos, la lesión se ve más cavitada con menos densidad celular. El timing es algo, digamos, nadie duda de la efectividad del tratamiento, pero sí a veces se discute cuándo realizar. Muchos autores sostienen que en función de, en nombre de preservar la función endocrina, se desea no irradiar a alguien que no tiene ciertos signos de agresividad. Y bueno, este trabajo
vino un poco a mostrar otra cosa. Según estos autores, se trataron de remanentes de adenomas que, digamos, es un trabajo retrospectivo. Al remanente, después de una cirugía, de adenomas no funcionantes, se los dividió en dos subgrupos. A los pacientes que habían recibido radiocirugía precozmente, a los 6 meses de la cirugía, y los que la habían recibido tardíamente luego de los 6 meses de la radiocirugía. Lo interesante del trabajo es que ambos grupos estaban pareados, o sea que las muestras eran bastante homogéneas en los dos grupos. Digamos, en cada rama de los trabajos había 32 pacientes, déficit visual previo a la cirugía reportada en un 21%, perdón, en un 65%, el volumen residual luego de la cirugía era también muy parejo en los dos, 1,94 y 1,95, y digamos, la tasa de afección endocrina luego de la cirugía también era pareja en los dos grupos de trabajo. La dosis prescripta al margen era muy pareja, de 16 y de 15,6 en cada uno de los subgrupos, sin diferencia estadísticamente significativa. El volumen tumoral también era equiparable, y el hallazgo que ellos publican, que fue estadísticamente significativo, fue que en el grupo de pacientes que se trató con radiocirugía tardíamente, el compromiso de un eje endocrino nuevo fue del 65% aproximadamente, y 17% en los que recibieron tratamiento temprano con radiocirugía. Esto se debió en general a crecimiento del remanente tumoral, al requerimiento de una segunda cirugía y también en forma directa relacionado a la radiocirugía. Entonces ellos mostraron que los pacientes que recibieron Gamma Knife de forma más tardía, en general agregó alguna endocrinopatía por sobre los que recibieron tratamiento precoz. Y entonces ellos son los que sostienen que si se trata de forma precoz a los remanentes de los adenomas pituitarios, se pueden llegar a evitar deficiencias hormonales. Otra cosa importante a destacar de los no funcionantes es que no todos responden igual. No funcionante es el clásico no funcionante, y también, por ejemplo, el que tiene un corticotropinoma silente, que se demostró que son tumores más agresivos y que el tiempo libre de enfermedad disminuye a partir de los 3-4 años, siendo bastante más inferior a los 5 y a los 8 respecto de sus compañeros que no tienen ninguna marcación positiva. Y lo mismo que si se trata con mayores dosis, estos pacientes responden de forma mejor. Puntualizamos algunas diferencias con los adenomas funcionantes. El objetivo primario es la remisión endocrina, y de forma secundaria el control tumoral. En general, si se alcanza la remisión endocrina, se alcanza el control tumoral. Puede pasar que se alcance el control tumoral y no la remisión endocrina. Respecto de la acromegalia, como bien dijimos, primero se realiza la cirugía, y solo si persiste el dosaje elevado es que se hace la radiocirugía. Usamos dosis más elevadas, reportadas en este amplio rango, entre 18 y 30 grays. La tasa de remisión en 24 meses es del 70%, y la tasa de hipopituitarismo es mayor porque también tiene, digamos, es relacionada a la dosis. También, N de pacientes de trabajos de series reportados de acromegalia tratado con radiocirugía, muy bajo N, tomamos el de mayor N, el del I, para mostrar sus resultados. Fueron 136 pacientes los que llegaron a concluir el trabajo. En promedio, la dosis indicada al margen fue de 25 veces. El 97% de los pacientes se logró el control tumoral, 50% alcanzó la reducción y 47% se mantuvo estable, y más o menos, y el 2,9% evidenció crecimiento. Esta es la remisión hormonal en función del tiempo, y como vemos, el mismo aumenta a medida que transcurre el tiempo, siendo aproximadamente el 50% de remisión a los 3 años y el 70% a los 5. Esta es otra serie de resultados de acromegalia,
donde vemos también una tasa de remisión muy dispar entre las diferentes series, y esto en este caso se debe a la dosis entregada. A mayor dosis, más chance de remisión endocrina. También se habla de que la disparidad en los resultados va de la mano con que existen diferentes criterios de curación, y también eso digamos, influencia mucho ese resultado. Y como pronósticos a favor de la remisión, se presentan los pacientes que tienen una GH o una IGF-1 menor a 2,5 veces el valor normal. Quienes tienen ese valor por sobre encima tienen menos chance de responder, y los pacientes que tienen tumores más voluminosos también tienen menos chance de responder. Este es un caso clínico, también, digamos, nos compartió el servicio de endocrinología, un paciente de 16 años que pesaba 118 kilos y medía 1,96 m. Su GH basal era de 22, con una IGF-1 de 1153, siendo normal hasta 600 para esa sexualidad. Esta era su resonancia inicial, digamos, había compresión de la vía óptica, era un tumor un poco heterogéneo. Se realizó una primera cirugía transnasal en enero de 2009, pero persistieron elevadas la IGF-1 y la GH, motivo por el cual se indicó una nueva cirugía en el 2011, pero que lamentablemente siguió activo. En la anatomía patológica vino un sector que marcaba para GH, otro para prolactina, y presentó un alto índice cinético de 8%. En este contexto fue que se decidió hacer la radiocirugía de este paciente, que se hizo en julio de 2011. Este era su plan, recibió 30 grades al 50%, y obviamente preservando la vía óptica. Más detalles de la dosimetría. Y esta fue la evolución del IGF-1 en este paciente. Es a partir de la segunda cirugía. Esta es la segunda cirugía, en contexto de que persistía muy elevado después de la cirugía y se vio ese remanente en el seno cavernoso izquierdo, se decidió la radiocirugía y después inició análogos. Y en mayo de 2012, en contexto de que habían bajado mucho, digamos, la IGF-1 y la GH, se decidió evaluar la evolución de este marcador, y se vio un leve pico en contexto de suspensión, pero que luego siguió bajando, y luego siguió, persiste hoy en remisión. Estos eran sus valores en el 2013, y esta es la imagen pre-gamma y post-gamma. Respecto a la enfermedad de Cushing, parecido a la acromegalia, primero se indica la cirugía, y si persisten elevados es que tiene la indicación la radiocirugía. También se usan dosis elevadas. La remisión se alcanza aproximadamente, se reporta en 51% a 12 meses, y la tasa de hipopituitarismo va en un rango amplio de 10 al 50%. Esto también, el N muy bajo, en realidad de series reportadas, y este es el trabajo con mayor N. El franco predominio de esta patología se ve en las mujeres. Casi todos habían tenido una resección previa, y en general había mayor tasa de antecedentes de radioterapia. El volumen en general es menor, y la dosis prescripta al margen en este trabajo fue de 22 grades. La tasa, el tiempo promedio de remisión fue de 16,6 meses, y esta es, la tasa de remisión en función del tiempo, alcanzando más o menos a los 3 años el 70% y a los 5 años el 78%. Algo importante que solamente mencioné en la acromegalia, pero que se aplica tanto a la acromegalia como al Cushing, es la influencia de los antisecretores. En pacientes que están recibiendo, en el caso del Cushing, ketoconazol, los antihormonales o antisecretores, se ve que el tiempo de alcanzar la remisión es más lento, de 21,8 meses con ketoconazol y de 12,6 sin ketoconazol. Y que además esta medicación, al igual que los análogos de la somatostatina, también infieren un efecto radioresistente.
Eso, bueno, nada, a manos de equipos de endocrinología entrenados, ya lo saben, y se programa la suspensión o las vacaciones de esta medicación por un tiempo previo y post radiocirugía. El control tumoral siempre se reporta en general con muy buenos resultados, 70% decreció en contexto de dosis más grandes y ser volúmenes tumorales más pequeños, el 28% se mantuvo estable y 2 aumentó el tumor y requirieron otro gamma o una cirugía. Algo importante en los pacientes que tienen enfermedad de Cushing es que existe algo que se llama recurrencia, que en un 15,6% de los pacientes vuelve a presentar un valor de cortisol elevado, en promedio a los 27 meses luego de la remisión, que en general la mitad responde si se vuelve a hacer una radiocirugía. Este es simplemente un ejemplo de un paciente tratado. Lo que quiero mostrar en este caso, este paciente recibió 35 grades al 50%, y este es un gran ejemplo de cómo la radiocirugía tiene unos gradientes muy elevados, y se logra en muy poco espacio, hablamos de milímetros o menos de milímetros. Fíjense, la línea amarilla tiene 35 grades, la que le sigue verde, 28. La que está por acá, 12, 10 y 8 grades, y 6 grades, en este caso la última. Fíjense cómo logramos que baje de forma muy marcada la dosis, y ahí se ve que las curvas están, digamos, usadas en este sentido porque uno va bloqueando para preservar lo que desea. Los prolactinomas, digamos, parecidos a sus hermanos, los productores de GH y de ACTH, pero con la diferencia de que el primer tratamiento, en general ya vimos, es médico, se administra cabergolina a estos pacientes a ver si responden, y solo los refractarios o que presentan efectos adversos importantes son los que van a cirugía, y de ellos solo los que persisten con dosis elevadas son los que llegan a radiocirugía. Como sus hermanos funcionantes requieren dosis altas, se alcanzan tasas de controles elevados y la latencia de efecto es, digamos, larga, ¿no? En un promedio, 2 años. Acá vemos cómo estos pacientes requieren de dosis elevadas. Un autor, Witt et al., reportó que en una serie donde los pacientes recibieron menos de 19 grades no hubo remisión, y que en cambio esta fue del 52% en pacientes que recibieron 30 grades al margen. Este fue un trabajo realizado hace más de 10 años, que lo que estudió fue la radiosensibilidad de los diferentes estructuras vecinas a las áreas que se suelen tratar en los tratamientos de adenomas pituitarios, y se reportó que la estructura más radiosensible es el tallo, seguido de la glándula, seguido de la eminencia media, y por último el hipotálamo. Y en este trabajo los autores concluyeron que en general no se justifica tratar de reducir la dosis que llega al tallo o a la glándula pituitaria en función de, digamos, intentando preservar la función, porque en realidad no hay un límite donde uno sepa que es seguro y diga, bueno, a partir de esta dosis no voy a generar un hipopituitarismo. Bueno, los fraccionamientos, digamos, escapan al objetivo de esta charla, pero simplemente mencionar que diferentes circunstancias y situaciones pueden requerir que un tratamiento sea fraccionado, que en general eso, digamos, no se hace con el Gamma Perfection. Si adquirimos en algún momento el ICON, sí se va a poder hacer, y si no, que se hacen en los centros con acelerador lineal, que en general son lesiones que tienen un borde más difuso, que tienen, digamos, una compresión de la vía óptica más extensa, y que por diferentes cuestiones no pueden ser operados, ¿no? Porque claramente una vía óptica comprimida, la indicación es la de liberación quirúrgica. Esto es para puntualizar un tema. Digamos, muchas veces se confunde y se habla de radioterapia como un término global, y en realidad la radioterapia es la que se administra de forma fraccionada en múltiples sesiones, y la radiocirugía en una sesión. Hay excepciones, el hipofraccionamiento, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Sí decir que la tasa de complicaciones es de mayor incidencia con la radioterapia, que el control hormonal tiene más latencia con la radioterapia y se da en un porcentaje menor de pacientes, y que la radiocirugía, bueno, a lo contrario, tiene menos incidencia de complicaciones,
menor periodo de latencia y mayor porcentaje de respuesta. Esto ya lo vimos. Y bueno, a modo de ir finalizando con la charla, realizamos el año pasado, de la mano del equipo de endocrinología, en realidad endocrinología ha hecho un exhaustivo trabajo de recopilamiento de datos, de análisis de los datos, y nos ayudaron e impulsaron a hacer el trabajo, donde se revisó nuestra casuística. Que bueno, es muy importante, por supuesto, conocer nuestros resultados para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Fue una revisión retrospectiva que fue desde pacientes tratados desde el 2002 hasta el 2017. En total se incluyeron 99 pacientes porque son los que tuvieron un buen follow-up. Se realizó el tratamiento en una única sesión con el Gamma Knife. Presentamos desde entonces hasta ahora 3 modelos diferentes de gamma. El modelo B fue donde más N de pacientes tuvimos, 67 pacientes. El modelo 421 y el Perfection solamente tratamos 11 porque en realidad tuvieron mínimo 2 años de follow-up. Fueron 51 pacientes con somatotropinomas, 28% con no funcionantes, 15 corticotropinomas, 2 prolactinomas y 3 mixtos. Acá, digamos, vemos el porcentaje de dosis en promedio recibida por cada patología. Como vemos, una dosis inferior en los adenomas no funcionantes, un poco mayor en la acromegalia, y la mayor dosis prescrita en general es en el Cushing, que nos acompaña el hecho de que sean pacientes que tienen tumores más pequeños. Y la tasa de revisión biológica alcanzada en la acromegalia fue del 55% y en el Cushing del 46%. Y tuvimos nuevo déficit pituitario en el 14% de los pacientes con acromegalia y el 50% de los pacientes con Cushing. Pero, considerando los no funcionantes, un global de 26% y un control tumoral de 94%. Y un global de remisión endocrina del 56%. Esto es lo que ya dije, y bueno, como conclusión, sabemos que la radiocirugía es un tratamiento efectivo tanto para el control tumoral y endocrino de estos tumores, que las dosis elevadas pueden derivar en mejor control endocrino si los órganos de riesgo lo permiten, y ahí también es muy importante el rol de la neurocirugía, porque muchas veces se puede hasta indicar una cirugía, aunque sepamos que no vamos a curar al paciente que es funcionante, para alejar el tumor de la vía óptica y dejar un remanente en el seno cavernoso, y así poder sí dar una mejor dosis y poder entonces llegar al objetivo de la remisión. Que es importante la suspensión de la medicación antisecretora a cargo de un equipo endocrino que conozca del tema, como es el nuestro, y que, digamos, la radiocirugía tiene una efectividad y un rol muy importante en estos pacientes, y que nuestra casuística está en línea con los resultados publicados en la bibliografía internacional. Muchas gracias. Y muy bueno, Mariana, te felicito. Fue muy claro, muy completo. La verdad que se entendió todo. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Quería comentar que hay casos reportados de segundos tumores. Hay un caso, creo que fue un glioma, en un paciente con acromegalia después de, no me acuerdo ahora cuántos años. Pero me parece que es un tema a no, digamos, no minimizar 100%, ¿eh? Después te paso la biblio. Seguro hay uno. Pero no entiendo, Hablamos ¿qué de fue lo que pasó? radiocirugía, ¿no es cierto? Un segundo Yo tumor. recuerdo, Débora, no sé si por ¿Qué? ahí es el mismo paciente. Podemos después revisar la historia. No es nuestro. Ah, bueno, pero yo tengo De un la paciente. bibliografía. Yo tengo un paciente, Galvez, me acuerdo por el corredor, Galvez, y que después de 2 cirugías y de tratamiento con radiocirugía, hizo un glioma muy grande, agresivo, de la región del tercer ventrículo hipotalámica. Pero, Santi, ¿era 5 o 6 años. radiocirugía de hipófisis? Sí. Después lo Yo te iba a podemos decir, buscar.
Sí, bueno, nada, tomo lo que dice la doctora Katz. Yo lo que iba a decir es que en realidad, de la casuística que había revisado, sí se reporta, por supuesto, en la radioterapia, que sí encontré, digamos, el reporte de un caso, no me sale ahora el autor, había un caso de una neoplasia nueva, en un total de un review de 4.800 pacientes, pero que no había sido en contexto de radiocirugía de adenoma de hipófisis. A eso iba. Sí, encontré ese reporte de caso, no sé si vos te referís, Débora, a ese caso o a otro, por ahí hay más, y obviamente no los vi, pero sí, digamos, tenía esa información, que hubo un caso reportado en un total de un review de 4.800 pacientes, pero que no había sido en caso de un adenoma pituitario de No, indicación de no, una acromegalia, seguro. Y si no me equivoco era de Pollock, pero no me acuerdo ahora. Después después te lo paso. Dale, Una pregunta para Mariana y Jorge. Jorge. Yo sé lo que me va a decir Débora, pero cuando a veces no tenemos ese milímetro, 2 milímetros de separación del óptico, es muy descabellado pensar en dibujar un target que tome desde abajo y respete 2, 3 milímetros y hacerlo. Andrés, no sé si viste el caso, no sé si llegaste cuando puse el primero de los no funcionantes. No, porque te escuché Mirá, cuando empezabas con acro, porque recién llego mirá, te de... lo muestro, perdón. No, todo bien, no es para nada más que para mostrarte porque el caso habla por sí solo, pero que ahora te lo vuelvo a compartir, porque es justamente lo que mostramos en este caso. O Espera, sea que déjame se puede ver. hacer. Claro, sí, es Sí, lo que hacemos usualmente, sí. Porque la Cuando idea tenemos es, esa proximidad. si se achica, como a veces Claro, muestran, claro. que hace esa licuefacción y todo eso, capaz que eso funciona. No sé, Débora, si los endocrinos les sí. gustará mucho, pero No sé si se está compartiendo. se ve No, la última. la Se ve última, María. por ahora se ve Flenny, gracias. Plen, gracias. A ver, voy a seguir intentando. Yo, mientras tanto, haría un comentario al respecto. Adelante. Yo creo que lo que dijo Mariana respecto a la anatomía patológica es fundamental. Todo depende de cuál sea el motivo del tratamiento. Y si es un tumor con alto riesgo de recidiva, yo creo que hay que definirlo previamente. No creo que se pueda generalizar. Tenemos experiencia, sobre todo en tumores agresivos y fundamentalmente prolactinomas en varones o corticotropinomas, ya sea funcionantes, macro, ¿no? Corticotropinomas, funcionantes o silentes, que son agresivos. Entonces uno tiene que decidir si está dispuesto a correr el riesgo de que ese pedacito de tumor que se subdosó pueda crecer. Parece que hay que analizarlo, insisto, hay que decidirlo de común acuerdo de todo el equipo de tratamiento. Sí, Yo un puedo punto. hacer una pregunta sobre esto exacto que está hablando Débora. Si el tumor se achica y cae, ¿se puede reirradiar con radiocirugía cuando ya el pedacito subdosado, cuando se alejó del óptico? Porque se separa del óptico porque lo que irradiaron se achica. Entonces es como que al achicarse todo, quizá se puede volver a irradiar. Es Y una todo pregunta de depende. alguien que no sabe mucho de radiocirugía, por eso lo hago, si esto es factible. Todo depende de cómo esté el paciente, porque si la lesión se alejó de la vía óptica y los niveles hormonales vienen más o menos controlados, nunca es bueno reirradiar a los pacientes. Si uno lo puede evitar, mejor. Uno lo haría como un último recurso de salvataje. Y con respecto a lo que decía Débora, es real que nosotros muchas veces nos encontramos con situaciones, no solo pacientes de Flenny, sino de otros lugares también, que fueron operados una vez, se esperó, creció, se operan una segunda vez, incluso una tercera y hasta una cuarta vez, y recién ahí se considera la posibilidad de hacer un tratamiento radioquirúrgico sobre ese pequeño remanente. Quizás, y está un poco en línea con lo que la semana pasada comentaba el doctor Salvat, que antes se operaban los pacientes, se mandaban a hacer radioterapia y se olvidaban de los pacientes con problemas, con tumores de hipófisis. Y lo que pasa ahora es que, bueno, ya no se hace la radioterapia de esos pacientes posoperados, pero quizás habría que, y de acuerdo a la anatomía patológica, como decía Débora,
quizás habría que tener un poquito más de atención en el seguimiento de los pacientes. Si no relajarse tanto en decir, bueno, le hago una resonancia en un año, o le hago una resonancia en 6, porque algunas histopatologías o algunas lesiones de acuerdo a la extensión al seno cavernoso, quizás orientarían a decir, bueno, hagamos una resonancia en meses, y no esperamos a que vuelva a crecer y necesite una segunda cirugía, y recién después la radiocirugía. Sí, Jorge, no conseguí organizar esas imágenes de esa paciente, pero bueno, esa que... Después no la veo, Mariana, no te preocupes. Pero era quería saber, No la puedo cargar, pero igual ahora te la mando si no. Pero viste, Jorge, que vos esta semana viste una paciente que tenía antecedentes de 4 cirugías Sí, y que tiene un comentario muy elocuente al final. claro, y a ella le hicimos la radiocirugía en enero, creo, y bueno, vino un control esta semana pasada, y decía, bueno, en otro momento a esta altura ya estaría pensando cuándo va a ser mi próxima cirugía, y bueno, por suerte está controlada, ¿no? Pero no, el punto es ese, quizás algunos pacientes requieren controles más seguidos, nada más. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Pero sí, todas las que quieras. ahora ya la perdiste, pregunta de nuevo. Algunos dicen que en el Cushing, que son los que nos dan mucho dolor de cabeza, en la cirugía hay que hacer una cirugía como con un margen de tumor sano. Mi pregunta es si no sería ideal cuando uno irradia un paciente con Cushing, donde uno ve bien el blanco, también tener un pequeño margen de seguridad de tejido sano para aumentar la tasa de curación, como algunos reportan. Suena lógico. Si la vía óptica se respeta, la dosis en la vía óptica se respeta, o sea, uno podría hacerlo siempre y cuando no le agregue un riesgo, ¿sí? Generalmente los Cushing son chiquitos, así que no habría drama. Sí, Pero se los puede. Cushing de Flenny no. Es verdad, tenemos bastante grandes. O hasta en las dos regiones paracelares tenemos uno, me acuerdo. Incluso nuestra casuística no nos da tan bien porque justamente tenemos varios pacientes muy complejos. No son Cushing típicos de mujeres jóvenes con tumores chiquitos. Tenemos pacientes con tumores con comportamiento agresivo, por eso no nos da tan alta la tasa de remisión. Y al respecto de Eso eso puede pasar también, viste que vimos que la mayoría de los pacientes tratados eran tratados con el equipo más viejo y hace bastantes más años, y las imágenes la verdad que no tienen relación a lo que se ve ahora. Además, que antes hacíamos la imagen, digamos, sí se evaluaba el caso con una buena resonancia, pero se hacía la resonancia con el marco puesto, que también deterioraba mucho la calidad de la imagen. Y que hoy en día, digamos, eso ya no se hace así, se hace una 3 Tesla con todas las secuencias que querramos, y después se corregistra con la tomo y nos aporta mucho más. Igual muchas veces hay incertidumbre en la determinación del target, ¿no? Es justamente uno de los casos más complicados. Sí, bueno, y por eso yo, digamos, remarqué, como dice Alejandro, la importancia de contar con una neuroradióloga, digamos, entrenada, y muchas veces son las imágenes prequirúrgicas las que nos ayudan a definir el target, porque hay que hacerle como la secuencia desde el inicio hasta el final para entender qué es remanente, qué es cicatriz, qué es plástica, y nada, suma mucho con tener a alguien en el equipo que esté entrenado en eso. Débora, una pregunta. De esos 99 pacientes que se hicieron radiocirugía, vi que presentaron un niño de 16 años. ¿Cuántos tenés menores de 18? ¿1, 2, 5? Porque es una patología muy frecuente a esa edad. Que yo recuerde ahora, tengo 2 gigantes. Ese chico que presentó Mariana y una chica que también se operó, se irradió y ya tiene ahora dos hijos. Claro, no me acuerdo si tenía menos de 18, pero estaba ahí. Enormes, se hacen altísimos porque Lo que pasa es que además en general los tumores funcionantes en pacientes jóvenes son más agresivos.
Y no tenían ningún síndrome, era aislado, digamos, no estaba No, dentro el del chico, familiar. el chico que presentó Mariana tiene el único antecedente es un hermano que se murió de un sarcoma de Ewing. Un antecedente Y pesado. sí, Y y además, la otra chica no tiene una alteración genética, pero tuvo también un cáncer de tiroides. y yo te iba a decir que no lo puse en virtud del tiempo, pero en realidad ese paciente que presenté, en un momento también hubo que hacer una extirpación de la tiroides por unos nódulos. Sí, pero No lo eso es leí en propio español. de la acromegalia, digamos, Claro. que provoca bocio. Pero ese chico tenía un bocio grande y teníamos mucha inquietud y sí, está operado. Débora, Sí, también tuvimos unos pacientes que no sé si eran parientes, si tenía algo que ver, que fueron dos adenomas que se operaron por vía baja, creo que también por vía alta y después se irradiaron. González, ¿te acordás? González. Sí, Sí, pero eran parientes, ¿tendría algún tipo de sí. relación? Y sí puede tenerlo. Hay varias, hay otros Sí. grupos que son familiares. Sí, hoy en día en esos casos uno tiene que descartar menuno y en algunos casos también alguna mutación de la IP. Lo que pasa es que el MEN1 tiene una relación directa con el riesgo y el AIP no se sabe. En realidad sí hay aumento del riesgo en los familiares, pero sí tienen más tendencia a ser más agresivos.